La radio somos todos. El siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo O, programa de opinión. Enchufados a la Asamblea, un programa que conecta a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los asambleístas. Participa y conoce más sobre transparencia legislativa, coyuntura nacional, participación ciudadana y rendición de cuentas. No te desenchufes. Súbele el volumen y quédate con nosotros. Un programa del Observatorio Legislativo. Iniciativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora empieza su programa Enchufados a la Asamblea. Soy Roger Celi. Y yo, Claudia Vega. Y juntos, todos los lunes junto a ustedes estaremos a las 7 de la noche por la radio de la Asamblea. Un gran saludo a los que nos escuchan por la radio y también a quienes nos ven a través de la transmisión de Facebook Live. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre buenas prácticas legislativas y las leyes y reglamentos que regulan la gestión de las asambleas y congresos de la región. También si estas leyes incluyen estándares de parlamento abierto. ¿Qué más tenemos, Clau? En el segundo segmento, en el segmento de entrevistas, nos acompañará el asambleísta Henry Cucalón para hablar sobre las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, Roger. Y con él vamos a construir nuestra asamblea ideal de esta noche. Así que no se desenchufen. Súbanle el volumen. Y quédense con nosotros. Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Como ustedes ya saben, queridos radioescuchas, el Observatorio Legislativo de Ciudadanía y Desarrollo monitorea las actividades de la Asamblea Nacional y también de sus integrantes. Desde el 2011 hacemos este trabajo y en esta ocasión le queremos presentar mecanismos de parlamento abierto que incluyen en las leyes de la función legislativa de los congresos y asambleas de toda la región. Exactamente, durante este periodo legislativo han sonado varios casos de corrupción. Y quizás esto podría regularse con algo que ya existe en otros países. En Chile existe una comisión de ética y transparencia parlamentaria, mientras que en México existe una unidad de transparencia, Roger. Claro, y en la Asamblea Nacional del Ecuador ya se está tramitando las reformas a la ley de la función legislativa. En estas reformas se plantea la creación de un comité de ética muy interesante y muy parecido también a lo que existe en México y Chile. Así es. Sin embargo, existen algunas prácticas que ya están en vigencia aquí en el Ecuador, como por ejemplo los medios legislativos. Para quienes no se escuchan, justamente lo hacen a través de la señal de la radio de la Asamblea. También existe la TV legislativa y esto es un mecanismo de rendición de cuentas muy fuerte. Sin embargo, en la región hay que seguir trabajando, hay que seguir perfeccionando este tipo de mecanismos. Es por eso que se plantean estas reformas, de lo que ya estaremos hablando con el asambleísta Henry Cucalón en los próximos minutos. En el caso de Perú es muy interesante también porque hay una normativa que señala que se deben transparentar los proyectos de ley que presentan los legisladores. También se deben transparentar los procesos de control político, el trabajo en las comisiones, la participación de viajes en el exterior en representación de los congresos. Pero en Ecuador pasa algo también muy importante. Sí, algo muy importante y además muy innovador, porque los asambleístas están obligados a rendir cuentas y no solamente una vez, sino que 3 veces, porque tienen que presentar 3 declaraciones patrimoniales al inicio de su mandato, a la mitad y también al final. Claro, esto para que la Contraloría y la ciudadanía puedan hacer un ejercicio de control social. Bueno, en el caso de la Contraloría, para que puedan investigar posibles casos de enriquecimiento ilícito. En materia de participación ciudadana, ¿qué tenemos? En materia de participación ciudadana se ha avanzado mucho porque los legisladores cuentan ahora con más insumos para debatir las normas, Roger. Vamos a estar hablando de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, pero antes vamos con una pausa musical. No se desenchufen. Súbanle el volumen. Y quédense con nosotros.
Estás escuchando Enchufados a la Asamblea. Para construir juntos un parlamento abierto. Regresamos a Enchufados en la Asamblea. Estamos con un amigo de la casa, un amigo del Observatorio Legislativo, el asambleísta Henry Cucalón. Él nos ha acompañado en algunos espacios de promoción de buenas prácticas legislativas que hemos realizado desde Ciudadanía y Desarrollo. El asambleísta Cucalón es asambleísta por Guayas y parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Además ha presentado 6 proyectos de ley sobre diferentes temáticas. Por ejemplo, el fortalecimiento de control en los procesos de contratación pública, reformas a la seguridad ciudadana, proyecto de ley orgánico monetario y financiero, reformas a la ley de comunicación y también a la ley del anciano. Bienvenido, asambleísta. Para comenzar esta entrevista quisiéramos mencionar algo que usted nos mencionaba ahorita fuera del aire. ¿Qué opina usted sobre el veto presidencial? Voy a dar un pequeño contexto previo. La normativa no se reforma desde noviembre del 2009 y en su último intento de ser reformada en el 2017, a pesar de que contó con la aprobación de la Asamblea, esta fue vetada totalmente por el presidente. Ahora, ¿un presidente de la República podría poder vetar una ley de otra función del Estado? Buenas tardes, antes que todo, un saludo a todos los distinguidos oyentes. La facultad de un presidente de la República de vetar una ley es una garantía constitucional. Creo yo que es un proceso de construcción normativa para mejorar o si considera que hay crasos errores que no puede ser parte de la legislación. Asimismo, la Carta Magna le reserva la facultad de vetar totalmente un proyecto por el cual no puede ser tramitado ni aprobado durante un año por el Parlamento, en este caso ecuatoriano. Ya ha quedado dilucidado de que un presidente pudiera también conocer, objetar parcialmente o no y mejorar textos, inclusive en este caso de la Asamblea Nacional. Hay temas y hay antecedentes al respecto. Pero me adelanto, quiero ser propositivo. Lo que nos interesa a todos, a todas las funciones del Estado, es que la administración pública funcione, que el Estado funcione. En este caso, el órgano legislativo del Ecuador, que es la Asamblea, que funcione. Para eso es la reforma. Si lo que nosotros vayamos a aprobar, espero, al retorno del receso de las sesiones del Pleno, que es el término jurídico, no vacancia. Por eso la gente escucha y suena vagancia y se crean más problemas aún. Del receso de las sesiones legislativas. Si lo aprobado mañana tiene alguna sugerencia, mejora a través del veto del presidente, bienvenido sea. Ojalá que no se repitan malas prácticas de vetos con cálculos o por caprichos, como sucedió con la ley anticorrupción que promovió la Asamblea Nacional, que fue vetada totalmente por el Ejecutivo, para después proponer otro donde incluía los mismos artículos, o casi todos los mismos artículos. Lo que nos interesa, y respetando que un Ejecutivo, no importa el presidente actual, un Ejecutivo en general es colegislador, es hacer las mejores normas en beneficio de la gente. Y en nuestro caso, la ley que nos rige es el vehículo, el instrumento para que la Asamblea pueda mejorar las tareas legislativas y de fiscalización. Y estas reformas plantean algunos temas que son muy importantes y necesarios, por ejemplo, la ética parlamentaria, fortalecer los procesos de fiscalización y también la calidad y los tiempos en el trámite legislativo. Vamos a hablar sobre ética parlamentaria. Se plantea la creación de un comité de ética, pero nos queda la duda, ¿cómo se conformaría este comité? Este comité, que es el que reemplaza a las comisiones multipartidistas que prevé la normativa actual, y que tiene carácter permanente, no es que se activa como el multipartidista contra denuncia debidamente calificada y tramitada por el CAL. Es permanente, yo estoy de acuerdo. Tengo una pequeña diferencia con lo aprobado por la comisión, yo perdí en el debate interno, yo creo que la comisión de ética o comité que tiene un antecedente de legislación comparada, en este caso del Parlamento y del Senado chileno, debe tener un rol también sancionador y no solamente sustanciador del proceso, a excepción de la institución que siempre será una facultad privativa del Pleno de la Asamblea Nacional, que es la máxima instancia que tiene. ¿Y esto no sería, el perdón, Parlamento, asambleísta, un instrumento de persecución política tal vez? Bueno, bajo ese criterio respetable, lo mismo sería la comisión multipartidista. Claro. Si nos basamos en eso, lo accesorio sigue la suerte a lo principal, entonces nunca va a haber un proceso de rigor para determinar y juzgar la labor de los asambleístas. No debe convertirse en un instrumento de persecución, jamás.
porque bajo ese principio pues también confundiríamos la inmunidad parlamentaria, que es para fiscalizar, con impunidad con relación a otros órganos del Estado, como puede ser la justicia, la fiscalía, los jueces, etcétera. Yo creo que tiene un rol también propositivo. Estas comisiones, de lo que nosotros hemos investigado, no solamente está para sancionar cierto tipo de faltas, con una integración multipartidista, con representación de las minorías, sino que también establece los protocolos, las políticas internas de lo que debe ser la prevención de actos de corrupción y fundamentalmente cuál es el tipo de trabajo que lleva un legislador. Podría llamar la atención, que según el modelo chileno es peor a que te sancionen para un político, de cuáles son los asambleístas que permanentemente están ausentes de la asamblea, pero permanentemente, que todo el mundo los conoce, los que nunca van al pleno, los que nunca van a las comisiones, los que nunca votan. Ustedes tienen registro, hacen un control social, aquí en este caso sería un control interno, sin perjuicio que hay las debidas sanciones. Inclusive también podría determinar, observar, prevenir cuáles son los posibles conflictos de interés que puedan tener los parlamentarios que se deben al interés general y no a cuestiones de carácter particular e inconfesable. Eso es bueno. Y si alguien los tiene, por transparencia, debieran ser expuestos y hasta inclusive excusarse, que algo no es muy práctico aquí en el órgano legislativo ecuatoriano. Entonces tiene algunas cosas propositivas. Yo no lo veo como que sean unos torquemadas, porque ese no es el espíritu de la norma. Y si fuera así, el mismo problema y el mismo vicio tendría la conformación de las comisiones multipartidistas que están en la actual ley. Asambleísta, otro de los puntos que también está enfocado a la reforma es la celeridad y la calidad de los procesos. En este punto, bueno, en el periodo actual aproximadamente existen el doble de proyectos de ley que en periodos anteriores, es decir, hay más de 700 proyectos de ley versus menos de 70 leyes aprobadas. Entonces, en este caso, las reformas, ¿cómo pueden orientar a una mayor calidad y no necesariamente una mayor cantidad? Se sacrifica la calidad, y esto tiene que ver con un tema cultural, no normativo. Por la presión que existe, a lo mejor de medios de comunicación, cierta presión que piensa que esto es como una escuelita. Muchos legisladores presentan proyectos y proyectos y proyectos para que cuando venga la crítica para la reelección o el análisis, vean, este sí cumplió, como si fuera una libreta que no tiene rojo porque presentó 20 proyectos de ley de un artículo y la gran mayoría inconstitucionales. Y son los mismos que nunca hablan en el pleno, nunca sustentan, no tienen argumentos, que lo máximo que hacen son reformarlo en el día para tener 3 minutos de fama. Es un tema cultural, no normativo. Yo soy enemigo de ese tipo de cuestiones, que se califiquen los legisladores por la cantidad de proyectos presentados. Y peor que hay una horda de analistas que digan, este no presentó nada o solo presentó uno. Y si el uno es un proyecto de enmienda, eso vale por todos, solo por citar un ejemplo. Así que yo creo que no se debe calificar en ese sentido. 2, nunca habrá que también sacrificar la calidad de la producción legislativa. Y ese es otro error que caemos. Yo en eso estoy de acuerdo con lo que dice el presidente actual de la Asamblea. Esto no es un asunto de cantidad. Todos los anteriores presidentes de la Asamblea han cometido un error estratégico. Agendas legislativas, vamos a aprobar 60 leyes. ¿Quién dice eso? ¿De dónde sale? ¿En qué parlamento del mundo se aprueba esto como que si fuera cajero automático? ¿De dónde sale? Es igual que las sesiones del Pleno. El Parlamento Europeo, las sesiones del Pleno son una vez al mes. Y ahora que está de moda todo este asunto en Estados Unidos, tanto por la visita de nuestro jefe de Estado como el impeachment que hicieron al presidente Trump, ¿ustedes han visto, ahora porque tuvo que sesionar el Senado, ¿ustedes han visto las sesiones de la Cámara de Representantes o el Senado? Sesionan en temas importantísimos y por excepción. Lo que sesionan todos los días, permanentemente, que tienen igual o más importancia que el pleno, son las comisiones. Y en las famosas audiencias, me explico, donde uno hace el control político permanente, que no necesariamente termina en un juicio político, un impeachment que se denomina. Es el control político sobre cómo los funcionarios de gobierno o funcionarios de Estado cumplen o incumplen la normativa que nosotros mismos hemos expedido. Pero también hay un tema cultural, del tema del pleno, la escuelita. Nosotros debemos ser uno de los pocos parlamentos en el mundo que sesionamos 11 meses al año. De los pocos parlamentos en el mundo. La gente cree que eso es lógico. No, al revés, no es muy lógico. Ya vendrá, sino que si lo pongo como reforma, pues ya miran que estoy propiciando la vagancia. No. Las comisiones legislativas deben ser permanentes, como su nombre lo indica. Y el plenario tiene ciertas características. No es el régimen de la escuelita, donde tienes a 137 personas encerrados esperando la libreta. Hablando del trabajo del Pleno,
¿el Pleno Legislativo de la Asamblea Nacional debe conocer y tomar la última decisión sobre juicios políticos? ¿O la Comisión de Fiscalización debe seguir teniendo la potestad, por ejemplo, de archivar los juicios? Mire, todas las comisiones de la Asamblea, a excepción de la Comisión de Fiscalización, dan informes no vinculantes, ¿ya? Donde recomiendan hacer A o B. Recomiendan aprobar, rechazar o archivar. Nunca he entendido por qué la Comisión de Fiscalización tiene corona. Así como nunca entendí por qué es la única comisión que no tiene miembros natos a tiempo completo. Es permanente, pero sus miembros no son a tiempo completo porque pueden estar en otra comisión. Ese es un error que se está corrigiendo en la actual reforma. Debe ser a tiempo completo y no solamente para el show, para destituir o no destituir, sino para este seguimiento que le estoy diciendo, porque también esto ha generado otro problema. ¿Y este show no pasaría en el Pleno? Voy un ratitito. Muchos ministros de Estado se quejan y a veces con razón que son llamados por el mismo tema por varias comisiones. No tiene lógica alguna. No tiene lógica alguna. Mire, el show es un tema otra vez más cultural, ¿no? Uno puede interpelar, uno puede controlar y fiscalizar de forma seria. Esa es la personalidad de cada uno. Yo no puedo poner un artículo en la ley prohibido hacer show, porque tendría que ir al ADN de cada legislador, pues cuáles son sus características socioculturales, pues para ver cómo habla, ¿no? Ese ya es un tema que el pueblo, que es quien a nosotros nos pone aquí, es el que tiene que juzgar. Tiene que premiar o tiene que castigar. Asambleísta, usted al inicio mencionaba la ausencia en votaciones de algunos asambleístas, valga la redundancia. Ahora, esto quizás está vinculado o integrado al Comité de Ética. ¿No sería oportuno incluirlo en las reformas, no solo para la ausencia en sesiones? Todo está vinculado, porque deben generarse informes para conocimiento del Pleno, para que haya un juzgamiento. No es sanción per se, no hay mayor juzgamiento que la transparencia sobre un acto, que no lo dejen como un hecho aislado o como una crítica de un analista que no le cae bien a un diputado o unos troles en Twitter. No, debe ser parte del tema de la responsabilidad. Lo que más se juzga en otros parlamentos son las formas de votación. Lo más importante y lo que se juzga es, el diputado Cucalón, ¿cómo votó en tal ley? Pero no solamente eso, no es cómo votó, cómo argumentó. Porque uno puede votar como uno quiera. Lo importante es cómo uno lo argumenta. Si esa votación guarda coherencia, si tiene consonancia con mi propuesta de trabajo, si tiene una visión integral con lo que ha sido mi posición y mi argumentación, si lo que la gente critica no es que tú cambies de parecer, o que no aparezca una votación, o que votes en último momento de tal manera, sino que nunca lo articulaste. Mientras uno articule, fundamente, argumente y razone, está justificado. El problema es cuando la gente se esconde, no vota, y peor en temas de todo orden, ya que todos los temas son importantes y unos temas son más trascendentales que otros. Y ahí es donde el pueblo tiene que verificar si hay esa que yo le llamo, esa coherencia entre lo que se dice, entre lo que se piensa, entre lo que se propuso, entre lo que uno se comprometió y lo que uno votó. No, aquí están más preocupados unos con quién se vota. No. Lo de fondo es para qué se vota y el razonamiento de ese voto. Pero si ni siquiera aparecen, ya usted se podrá cuenta. Yo desde siempre he saludado, desde el periodo pasado, el trabajo que ha hecho el observatorio, de no solamente verificar las asistencias, sino las votaciones, porque si no, todo el mundo viene, está en la asistencia, está en la primera hora, y como dicen en los colegios militares, se transforma en un sacavuelta, y se va, y nunca vota. Entonces, la mejor forma de poder verificar las ausencias, que según la ley actual, deben ser sancionadas con multa, y no se hacen, es verificar el registro de votación. ¿De qué sirve que si uno estuvo presente, aparece como presente, si no vota? Esa es la mayor prueba de que si uno estuvo presente. Y es ahí donde ocurre la verdadera representación de la voluntad popular. alguna. Muchas gracias, asambleísta. Con esta pregunta terminamos este segmento, pero lo invitamos también a participar en nuestro próximo segmento que se llama Mi Asamblea Ideal. Iniciamos el segmento Mi Asamblea Ideal, Queremos una asamblea transparente que nos permita acceder a su información, que escuche nuestras propuestas y juntos construir la asamblea que todos queremos. Esta noche vamos a construir la asamblea ideal que todos queremos con el asambleísta Henry Cucalón. Asambleísta, esta es una dinámica muy interesante y muy rápida. Esperamos que usted nos responda con una sola palabra a cada una de las palabras que le voy a decir, con lo primero que se le venga a la mente. Si le digo ética, ¿usted qué me dice? Imprescindible.
Credibilidad. Un baluarte. Eficiencia. Necesaria. Con estas palabras vamos a construir la asamblea ideal de esta noche. Enchufados a la asamblea. En la radio de la Asamblea Nacional. En nuestro procesador de palabras patentado hemos construido la asamblea ideal de esta noche. Así es, con el asambleísta Henry Cucalón, que nos acompañó durante la entrevista en el segmento anterior, construimos la asamblea de esta noche. Y esa es una asamblea que tenga eficiencia, porque esta es necesaria para que exista ética imprescindible y que se represente la credibilidad de quienes ejercen la representación ciudadana. Lo más importante de la credibilidad es el valor de la palabra. Eso para un político responsable es mucho más que popularidad, aceptación y conocimiento. Credibilidad, ese es el activo más importante en política. ¿Cuál sería su compromiso asambleísta para construir esta asamblea ideal que todos queremos? Seguirme esforzando, no caer en la intolerancia y construir leyes que no discriminen, sino que favorezcan a todos. Muchas gracias por sus importantes aportes. Con esto nos despedimos, pero no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Así es, en Facebook nos pueden encontrar como Observatorio Legislativo Ecuador y en Twitter nos encuentran como Ojo a la Asamblea, que es otra forma de estar enchufados a la Asamblea. No se desenchufen. Súbanle el volumen y quédense con nosotros. Hasta la próxima.